A continuación tenemos a Luisa Lizarazo, es nuestra investigadora más jovencita, y ella nos va a contar acerca de las exploraciones que estamos desarrollando frente a la literatura y arquitectura, algunas de las posibilidades de conjunción entre las artes, que si bien tienen puntos de articulación, también por supuesto muchísimas diferencias, pero en el corazón de ello los une esa posibilidad de buscar explicación para el mundo y por supuesto ir proyectando diversas posibilidades para nuestra sociedad. Luisa, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Ya comparto. Listo, ¿me confirman por favor si ya se ve? Sí se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues el título que yo decidí darle a la ponencia pues es El espíritu de la literatura en la arquitectura. Quiero aclarar pues que todos los resultados y las imágenes que pues voy a mostrar están desde el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. La finalidad y pues la idea de todo el proceso era, a partir de lo que me aportaba el texto y todo el relato narrativo, recrear la casa en términos puramente arquitectónicos. Entonces, pues con la imagen que tenemos aquí a la izquierda, empezamos pues el análisis. Con el análisis o la interpretación, quiero aclarar también que mientras hicimos estos apuntes o estas primeras aproximaciones, yo no había realizado la lectura del libro. Entonces, pues no tenía ni idea de como tal cuáles eran los cambios ni cuáles eran las características de la casa, empezando pues por el contexto y el lugar en el que estaba ubicado. Inicialmente pues empecé con esta primera imagen que yo tenía de la casa sin haber leído, era simplemente, ahí solamente había hecho una búsqueda de la información que me podía dar el libro. Entonces pues con el profe Francel empezamos a separar y a establecer ciertas relaciones del cuerpo con el espacio y de la función en ciertos aspectos de la casa. También pues fue muy importante llegar a determinar la orientación de la casa y ubicar hacia qué punto se ubicaba cardinalmente. Entendimos pues que hacia el norte se encontraba el contacto con la civilización, entonces eso pues ya nos daba un indicio de hacia dónde podía estar el acceso a Macondo y pues de Macondo directamente hacia la casa de los Buendía, que también en el libro pues se menciona que era la mejor de la región, es decir, en ningún momento ellos se bajan pues de esa idea de que tienen la mejor casa de todo el pueblo. Bien, con este gráfico el proceso de dibujo fue demasiado importante en mi caso para yo poder empezar a ubicar y a determinar en qué punto quedaban ciertos espacios. Entonces es muy importante el castaño que hay en la casa porque empieza como a estructurar y a formar parte central de toda la composición arquitectónica. Eso pues tuvo ciertos procesos porque finalmente pues esa era la idea, era crear una metodología que me permitiera a partir del contenido literario crear una recreación 3D de todo el escenario en el que se desarrollaba el libro. Entonces, obviamente, pues tuve que leer el libro. Desde la lectura del libro, pues hice una interpretación de todos los contenidos. Y el siguiente paso fue un registro. El registro es fundamental en todo el proceso porque a medida que yo leía el libro, yo iba realizando cierto tipo de apuntes donde me aportaban características a la casa. Por ejemplo, digamos que la puerta era en madera o que la habitación principal tenía un comedor. Entonces, eso era muy importante porque yo iba pasando de lo general a lo particular. Y después iba a ser demasiado útil cuando ya se entrara al detalle de toda la composición. Desde el registro, pues, de cada elemento se llegaba al contexto. Desde el contexto, pues, uno empezaba a generar o a buscar información que permitiera crear un módulo. Un módulo, por ejemplo, digamos, de 3 por 3 metros, pero un módulo que debía de alguna forma surgir desde la misma información del libro. Es decir, no teníamos la idea de inventar ni de proponer algo que el libro no aportara, sino que desde la misma, desde los mismos acontecimientos que tenía el libro íbamos a recrear ese módulo. Entonces utilizamos pues elementos de mobiliario y ahí eran demasiado importantes pues las descripciones de cada espacio, porque en cada espacio pues había cierto tipo de elementos que uno ya intuye que tienen ciertas dimensiones. Entonces, al tener ciertas dimensiones, le permiten a uno establecer ciertas características espaciales. Y finalmente, pues con la recreación de ese módulo, uno llegaba
a la recreación de toda la casa o a la idea de cómo se iba a desarrollar la casa, alrededor de qué y con qué forma se relacionaba un espacio con el otro. Bien, también llegamos en cierta forma a sintonizar y a relacionar la direccionalidad narrativa con la composición arquitectónica. Esto como en una especie de gráfica. ¿Por qué? Porque finalmente los libros cuentan una historia y la casa también la cuenta. Porque la casa es tan esencial para el libro como el libro lo es para la casa. Finalmente, con el final del libro uno entiende eso. Y entre estos dos elementos está la expansión de la casa. ¿Por qué? Porque finalmente todos los espacios de una casa están conectados y al ser una casa se tenía como esa cercanía de ser un elemento en el que vivimos, habitamos y existimos. Y pues por supuesto formamos parte de él. Entonces, a partir de los apuntes, se empezaron a generar este tipo de conexiones donde yo sabía pues que el comedor ya me había dado una descripción y el comedor en cierto momento del libro lo relatan, que desde el comedor todos vieron a Amaranta pues salir volando y mientras ella estaba en el baño, entonces uno ya sabe, pues debo tener una relación visual o medianamente directa con el baño. Desde el baño, por supuesto, yo debo poder llegar de alguna forma allá, entonces existe el corredor o el corredor de las begonias, que así lo titulan en el libro, que es demasiado importante porque ahí ocurren muchos acontecimientos. Entonces, en algún momento, en algún capítulo, se menciona que Amaranta le estaba dando una clase de matemáticas a uno de los integrantes de la familia. Entonces ya uno intuye de cierto modo que el corredor debe ser lo suficientemente grande para albergar estas características o estos comportamientos. Entonces, precisamente, desde esos elementos y esas descripciones surge la expansión, porque no existe solamente una versión de la casa, existen muchas más. Entonces, procede uno a relacionar la forma y a encontrar los puntos clave donde la casa se va expandiendo y por lo mismo, por el mismo punto de que la familia va creciendo, la casa también debe hacerlo. Llega un punto en que la casa está totalmente saturada, que tienen que llegar a tomar turnos para almorzar. Entonces, pues debía tener una cantidad de espacio y una cantidad de personas que ocuparan un solo núcleo. De ahí entonces surge pues la relación con el contexto y el carácter de la casa. ¿Por qué? Porque el carácter de la casa es demasiado cambiante. Todo el tiempo la casa se está renovando y en ese mismo sentido el libro va avanzando. ¿Por qué pongo la palabra dibujo aquí? Porque el dibujo fue demasiado importante y en la siguiente diapositiva pues se va a confirmar eso. Y la retícula porque desde el módulo uno comienza a generar una especie de retícula y eso genera pues un proceso que va como una escalera. Es decir, no puedo avanzar al siguiente paso pues sin haber analizado el segundo y sin tener ciertos principios arquitectónicos. Entonces, desde el mismo relato, uno comienza a determinar los espacios y esos espacios comienzan a formar un programa arquitectónico. El programa arquitectónico pues ya permite hablar en términos de áreas y en términos de organización y de composición. Y obtiene uno pues este tipo de resultados, donde pues como ya había dicho anteriormente, se tienen 3 etapas de la casa y ya en este punto se ha logrado pues establecer un módulo, digamos un ejemplo 3x3, entonces sé que cada retícula, cada cuadro de estos representa esa dimensión y por lo tanto sé en qué punto puedo llegar a ubicar cierto espacio y cómo ese espacio comienza a relacionarse con el otro. Por eso traté siempre de mantener en el dibujo una linealidad que me permitiera enlazar los elementos y permitir cómo se expandían. Porque inicialmente pues se comienza con un espacio pequeño, pero aquí ya es mucho más grande. Igual que aquí, igual que acá. Y pues finalmente, como el mismo árbol genealógico de la familia, pues insiste en que la casa debe extenderse porque lo requiere, porque es importante que la casa se extienda. Entonces también yo debo hacerlo para eso mismo, para suplir esa necesidad. Hay un momento muy importante y es precisamente por eso la atención al detalle, donde ellos están buscando el tesoro que había escondido Úrsula en cualquier lugar de la casa. Entonces ellos temen que Úrsula se vaya a llevar el secreto a la tumba y definen y lo describen así textualmente en el libro, que la
la vivienda tiene dos alas, la ala occidental y el ala oriental. Entonces ya eso indica en qué punto debo comenzar a ubicar ciertos elementos de la casa y cómo todo eso se va conectando con un elemento de circulación. Eso pues finalmente, todo el proceso evolutivo y el carácter cambiante de la casa representa también el final del libro, porque al final del libro ocurre todo un cataclismo y es como la novela se fue contando a sí misma, como la casa se fue contando a sí misma, y entiende uno pues que el proceso literario también fue esencial para el proceso arquitectónico, y como la información arquitectónica, a pesar de no ser tan explícita, surge de un proceso literario. Bien, creo que con eso terminamos. Muchas gracias, Luisa. Aquí en el chat nos estaban preguntando sobre o acerca de dónde podían encontrar las publicaciones o productos del grupo. Ahí les estuve compartiendo algunos enlaces sobre videos o piezas audiovisuales y algunos que tienen que ver con artículos. También en estos momentos tenemos, por ejemplo, el libro sobre el Banco de la República en edición. También tenemos un par de artículos sobre urbanismo del Jordán en evaluación, al igual que un artículo sobre los avances frente a 100 años de soledad, ya pues con todo el proceso de renderizado, de realidad virtual. Sin embargo, el propósito pues de las integrantes del semillero en esta oportunidad era mostrar parte de los avances y algunas aproximaciones metodológicas como invitación también a todos para que se involucren en estos procesos de investigación que son una posibilidad de ir encontrando un camino, un modo de hacer, un modo de repensar el mundo. Muchísimas gracias a todas, Valentina, Caroline, Luisa, Lina. Gracias, Cristian. Gracias a todos los asistentes. Les deseamos una magnífica tarde y, por supuesto, que sigamos todos celebrando este evento maravilloso. Muchas gracias, Andrés. Realmente, gracias a todos. Los esperamos el día de mañana ya para dar cierre en nuestro último día. Muchas gracias a nuestras investigadoras del Semillero de Investigación ARQUI, a la arquitecta Valentina Duque, por compartir su experiencia pedagógica, metodológica y académica. Y los esperamos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio que hemos creado especialmente para ustedes.